Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Hoy vamos a hablar acerca de home office. ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Cuáles son las habilidades, paradigmas, la cultura que debemos tener con respecto a cuáles son esas actitudes y aptitudes que debemos tener si estamos ya en este mundo de la digitalización, que pues quiera o no, estamos ya dentro de ello? Bienvenidos a Chepe. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Y qué tal, Suset? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Suset es profesora de la Universidad Francisco Marroquín y también tengo entendido que eres directora del Centro de... El Centro Beno Smith de Economía Experimental. De Economía Experimental. Muchísimas gracias, Suset. Muchas veces existe la percepción que si no estás viendo a tu equipo trabajando, no estás haciendo nada. Imagínate estos equipos remotos. Sí, y de hecho, antes de empezar el tema en sí, quería hacer una pausa y ponernos en cómo llegamos a la situación que tenemos el día de hoy, y eso como managers y líderes nos van a ayudar a tener más sentido de las soluciones que vamos a proveer. Entonces, en la actualidad, en los programas que ustedes han tenido y en lo que vemos en las comunicaciones, en redes sociales y demás, las emociones que ahorita predominan son miedo, estrés hasta la punta, confusión, incertidumbre, extrañez. Entonces, la pandemia que se dio ahorita con el COVID-19 puso el mundo de cabeza, lo desbarató. Ya desde antes programas ustedes habían tenido invitados, habíamos visto programas también en el mundo que ya se veía que venía una recesión que era inminente, y todo esto está en las cabezas de las personas ahorita. Voy a conservar mi trabajo, no lo voy a conservar. Antes estaba en la oficina y platicaba con la gente, ahora no tengo con quién platicar, estoy en mi casa, no tengo el equipo para hacer el home office, es que mis niños están llorando, están corriendo, me meto al Facebook cada 2 segundos y me pongo con los cabellos de punta porque veo que los casos de coronavirus van aumentando. Entonces, como managers, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender y saber que el equipo con el que estamos trabajando está viviendo esto. Entonces, la conversación de hoy me gustaría enfocarla diferente y decir que el reto que tenemos como managers al manejar equipos virtuales es una oportunidad para que nosotros podamos practicar si lo quieres ver así, 3 valores fundamentales que nos hacen humanos, que son el tema de la empatía, la compasión, y es una oportunidad genial para poder maximizar cooperación social. Entonces, como líderes, como eso que suena muy bonito y que es muy importante, ¿cómo lo podemos empezar a aplicar en nuestros equipos de trabajo? La primer reto que nosotros nos encontramos, y era lo que tú decías de inicio, era que ahora tenemos la situación de que no podemos ver a nuestros colaboradores cara a cara. La labor de supervisión se hace muy difícil. Y entonces, para quienes tenemos posición de liderazgo, ¿cómo podemos crear una estructura para hacer que nuestros equipos de trabajo, por ejemplo, cumplan con sus responsabilidades? Entonces, algo muy importante y que lo hemos y se ha aplicado y lo he visto aplicar en equipos de diferentes tamaños, no solo en Guatemala, sino en otras estructuras que ya están avanzadas en el trabajo remoto, es establecer chequeos diarios estructurados. Es importante que a nuestros colaboradores les demos certeza de la frecuencia y de nuestras comunicaciones. Entonces, todos los días tú deberías hacer un check-in con tu equipo de trabajo, donde actualices con la información que se está, porque obviamente ahorita creo que algunos de tus oyentes estarán familiarizados, y si no, con la historia de quién movió mi queso. Es la fábula de un ratoncito que todos los días se metía a su laberinto y ya sabía cuál era el camino para llegar a su quesito, y eso representaba su sustento diario. Entonces, él solo se levantaba automático y tenía su sustento diario. La historia se da porque de repente pierde esa estructura, se encuentra en incertidumbre y no sabe ni siquiera dónde está el queso, y ahora ni siquiera sabe cuál es el queso. Entonces, la idea de establecer estos chequeos diarios estructurados, punto 1 es, tenemos que acompañar a nuestro equipo de trabajo en el proceso de que nuestro queso se cambió. Decirles, por ejemplo, tú te das cuenta ahorita en Guatemala, 2 o 3 veces recibimos actualizaciones de qué está pasando. Las empresas puede ser muy costoso tener que estar actuando 2 o 3 veces sobre lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que empezar a prevenir qué situaciones pueden surgir y constantemente tener en comunicación hacia nuestros colaboradores. No podemos solo creer que lo que hacíamos presencial, el colaborador lo va a poder adaptar intuitivamente o naturalmente. Entonces, por ejemplo, si todos los lunes haces una reunión presencialmente, ahora todos los lunes vas a hacer una reunión con tu equipo.
Luego ahí tú hablabas de las herramientas que hay para hacer ahorita la comunicación. Ahí quiero hablar del reto que conlleva la sobrecarga de información virtual. Digamos, el problema que tenemos es cómo sabemos qué herramienta utilizar para comunicar qué situación. Y entonces hay una escala de cómo utilizar las herramientas. La escala más sencilla es videollamada, por ejemplo, cuando tienes una reunión grupal. Y algo muy importante, si tú tienes que tocar temas delicados con alguno de tus colaboradores, no debes hacerlo ni por correo ni por mensaje. Debes programar una llamada con video. ¿Por qué? Porque uno de los retos cuando tú pasas de un equipo presencial a uno virtual es que como no puedes ver a las personas, te pierdes de las claves que todo su movimiento corporal te está dando. Tú no puedes responder en base a cómo ellos van reaccionando. Entonces es bien importante que si tú vas a trabajar un tema delicado, lo trabajes con una videollamada. ¿Por qué? Como te decía al inicio, estamos en una situación de alta estrés, de alta incertidumbre, de ansiedad. Entonces, si tú recibes un correo que parece que tiene un tono agresivo y tú respondes en un correo agresivo, en vez de producir para la empresa y bajar el estrés, lo único que vas a generar es más falta de comunicación y hacer que el trabajo no funcione. Entonces, ese es el primer punto importante. Quisiera interrumpir un segundito. Yo creo que este es el típico caso de un cambio de paradigma, en el que a todos los que no estamos acostumbrados a hacer algo, nos da miedo pasar a algo nuevo. En el caso específico que tú estás narrando, y que estoy totalmente de acuerdo, se ve agravado por una situación de incertidumbre. Ahora, por otro lado, creo que esa misma situación de incertidumbre nos está forzando a decir, o lo hago en otra forma o no lo hago. En mi forma de verlo, hoy hay 3 elementos esenciales en el cambio de paradigma. Uno es la creatividad, el otro es la solidaridad y el otro ciertamente es la actitud que tengamos de hacerlo en otra forma y que tiene que ver con el paradigma. La verdad es que definitivamente es un proceso de prueba y error. Para la gran mayoría de Guatemala es pasar de la noche a la mañana a una estructura de trabajo remoto. Entonces, la primera comunicación que como líderes debemos hacer a nuestros equipos internos es decir, este es un proceso de aprendizaje en el que estamos todos. Y como dice Chepe, implica un cambio de paradigma y evaluar y ahí sí que nos podemos apoyar en lo que ya los estudios han hecho, cuáles son esos elementos de la interacción presencial que queremos rescatar en nuestras estructuras virtuales y cómo nos podemos apoyar en las herramientas que existen para nosotros poderlo establecer. Podemos replicar o deberíamos replicar o se asume que vamos a replicar la misma interacción de lo presencial. Yo te diría que en realidad esta transición a la que todos nos vemos obligados es una oportunidad para primero evaluar en qué elementos de tu negocio, digamos, muchos tenemos elementos que tal vez no estábamos seguros si funcionaban, que no estaban bien. Es la oportunidad de dejarlos de lado y enfocarte en estas áreas de crecimiento. ¿Cuál es la área de crecimiento más clara? La parte de digitalizar. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que yo le haría a las personas que están en una situación de tener empresa o estar liderando equipos es, ¿el trabajo que lo estás produciendo o que estás ofertando lo puedes proveer de una forma digital? Y la segunda, ¿podemos nosotros como equipo establecer una estructura digital donde los elementos que antes teníamos presenciales los podamos convertir a una plataforma virtual? 2 situaciones bien importantes que se dan con los trabajadores a remoto o los equipos a remotos es la situación de aislamiento. Para las personas que son introvertidas, no sé si han visto los memes o los chistes que dicen, me están diciendo que tengo que tener durante 20 días lo que he vivido durante 30 años. Pero para nuestros colaboradores introvertidos que necesitan constantemente estar en comunicación, esta situación de repente es algo que no saben cómo afrontar. Entonces, una solución en la parte del trabajo virtual es, como tú decías, ahorita en la actualidad podemos elegir de muchísimas plataformas, cuál es la plataforma que nos puede servir a nosotros como organización para llevar a cabo nuestros objetivos. Y la invitación que yo le haría a tus oyentes es, de esas plataformas que les fueron dando, utilícenlas, la mayoría, y de hecho ahorita, porque es un momento donde todos están buscando lo digital, muchos tienen inclusive pruebas de 30 días. Está Webex, está Zoom, como tú mencionabas, que es el que usa la universidad, está Google Groups, Microsoft Teams, está el paquete de Google, está Amazon, y la mayoría tiene un paquete de 30 días. Si usted como empresa no tiene la capacidad ahorita de comprar esas licencias para operarlas, puede acceder a alguna de estas plataformas. ¿Y qué va a ser lo importante ahí?
que usted permita espacios donde las personas puedan seguir con conversaciones informales y que no toda la comunicación programada sea para tratar temas específicos de trabajo. Tú que has estado entre los dos mundos te das cuenta de, hay algo que se llama los encuentros de pasillo, y que los encuentros de pasillo es donde las personas ventilan problemas, donde las personas hablan de dificultades, donde las personas en su plática informal de hecho desarrollan soluciones que no se habían pensado en las reuniones formales. Entonces algo que tú puedes hacer es, si tomemos por ejemplo la plataforma de Zoom. Zoom lo que hace es simular un aula o un cuarto virtual, y lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, sesiones de grupo. Estableces tú que todos los lunes a las 9 van a sesionar el equipo de trabajo para hablar de las expectativas y lo que se espera, digamos, de las expectativas de esa semana, y lo que puedes hacer es 20 minutos antes, por ejemplo, abres los cuartos separados, los cuartos de grupo, y la gente va entrando y empiezan a hablar entre ellos, y conversación libre, no moderada, y lo que haces a las 9 de la mañana es que traes a todos tus colaboradores a la sesión de grupo y lo empiezas a hacer. Hoy yo tuve, al igual que tú, también ya empecé con mis clases en línea en la universidad, y algo bien importante es que creo que quienes no han transicionado todavía a la parte virtual, su primera sesión de trabajo no sea una sesión de trabajo per se para trabajar los temas que ya se están viendo, sino sea una sesión de check-in con sus colaboradores. ¿A qué me refiero con check-in? De preguntar cómo están, de presentarles la plataforma. Algo bien importante que tenemos que hacer como colaboradores es no asumir que nuestros colaboradores tienen el equipo para trabajar remoto en casa. 2, que tienen el conocimiento para poderlo utilizar. Entonces debemos establecer sesiones de entrenamiento. Obviamente a veces es difícil estar dando la misma sesión, que es algo muy sencillo que podemos hacer. Grabamos un video de YouTube donde le explicamos a nuestros colaboradores cómo se utilizan cada parte de las herramientas, la ponemos en YouTube y ellos ahí pueden hacer su proceso de entrenamiento. Lo otro, dependiendo del tamaño de nuestra organización y los recursos que contamos, ¿qué pasa si la persona, la único equipo que tenía para trabajar era el computador de escritorio que tenía en la oficina? ¿Va a trabajar desde su teléfono en la casa? Entonces, evaluar cuál es el estatus actual de la disponibilidad de equipos de nuestros colaboradores y ver en qué medida nosotros podemos cumplir ese gap de proveerles ese equipo. Y ahí es donde viene la estrategia también de negocio. Porque algo importante, María Dolores, es que ahorita todos tus oyentes, todos nuestros equipos y todo el mundo estamos absorbiendo que es una nueva realidad en la que nos encontramos, es un nuevo mundo con diferentes retos, y que definitivamente tenemos que aprender, como dijo Chepe, sí o sí, adaptarnos al nuevo paradigma, y tenemos que adaptar las soluciones digitales. Entonces, lo primero es ayudar a nuestro equipo a adaptarse, a trabajar remotamente, antes de empezar a querer cambiar nuestro ofrecimiento digital. Entonces, ya cuando nuestro equipo se siente en comunidad, porque esto pareciera algo irrelevante, pero si tú transicionas a equipos remotos y no haces los elementos que yo te estoy hablando, automáticamente pierdes la cultura organizacional que pudiste haber creado en el trabajo en línea. Entonces, todos estos tips que yo estoy dando, estas soluciones, el objetivo es cómo poder transicionar una cultura organizacional que teníamos cuando trabajamos de forma presencial a equipos remotos. ¿Cómo hacemos con la resistencia? ¿Cómo hacemos con esa resistencia, ya sea por miedo, ya por lo general? Creo que muchas veces es miedo a enfrentarte a la incertidumbre. ¿Cómo se maneja esto de forma que tu equipo pues se mantenga unido, se mantenga, no sé si la palabra es seguro, pero sí por lo menos se mantenga, baje el nivel de estrés, que como tú bien decías, ya traes el estrés externo, que es lo que está sucediendo con el COVID, pero además viene el estrés de que ahora tengo que hacer mi trabajo de esta forma? ¿Cómo manejar ese manejo de la resistencia? ¿Cómo hacemos no solo con los colaboradores, sino que con los clientes? Porque en gran medida vamos a estar interactuando con los clientes en distinta forma también. Excelente, perfecto, excelente tema. ¿Cómo hacemos el manejo de resistencia a clientes y colaboradores? Los que tenemos empresas, sobre todo de servicios, deberíamos en alguna medida ayudar a que nuestros clientes, nuestros asociados, no colaboradores, porque con los colaboradores
sin decir que es fácil, por lo menos uno puede decir a partir de ahora tal cosa y poco a poco ir avanzando en el nuevo sistema. Pero con los clientes es una situación de convicción. Entonces yo creo que los que estamos en el negocio de algún tipo de asesoría deberíamos de promover que la utilización, tú mencionaste la plataforma Zoom, que la plataforma Zoom permite A, B, C, D y hacerlo de manera muy amistosa, porque hay miedo cuando uno cambia de paradigma. Y eso es válido para los colaboradores, es válido para los clientes y es válido para uno mismo que lo está tratando de iniciar. Al final estamos hablando también de cómo ayudamos o cómo le damos asesoría a nuestros clientes a ir migrando a este mundo digital y hacerlo de tal forma que genere el menor estrés posible. Este sería uno de los retos que también tenemos como líderes de equipos y líderes de empresas para poder ofrecer este servicio, Suzette. Sí, no, definitivamente. Y digamos, en ese lado de la ecuación me voy a enfocar en cómo como negocios y la palabra que voy a utilizar es vamos a ayudar a nuestros clientes a transicionar. Entonces lo vamos a ver mucho desde la perspectiva de hecho, para ambos lados, el componente común es comunicación pertinente, frecuente y concreta. Para nuestros clientes, ¿qué va a ser muy importante que nosotros como empresa hagamos? Uno, actualizar nuestros sitios web y mantenerlos actualizados con información importante. Algo que podemos hacer según el tipo de negocio en el que estamos es podemos ofrecerles ciertos elementos que hagan atractivo por ejemplo, la compra por internet. Tarjetas de regalo, algunos descuentos, algunos servicios. Si estamos en servicios, algún servicio extra. Si estamos en un producto, por ejemplo, si usted hace su cotización y su compra en nuestra plataforma en línea, la primera compra va a tener 1, 2, 3, dependiendo del negocio donde estamos, de descuento. Si tenemos en servicios la primera consulta o podemos tener una primera sesión de prueba donde vamos a tocar tal asunto y a partir de ahí podemos seguir con las sesiones que conciernen. Ahora, algo que es bien interesante es que antes de esta crisis era más el trabajo que teníamos que hacer para persuadir a las personas. Ahora, desafortunadamente, aunque la razón por la que llegamos a este punto es bastante fuerte, nos está dando la oportunidad de que naturalmente nuestros clientes están buscando también aquellos que tienen, porque ahí también dependiendo a quién servimos, ¿verdad? Estamos sirviendo a un cliente que tiene acceso, intuición a dispositivos móviles e internet, o estamos sirviendo a un cliente que sus transacciones las hace mayormente en formato, llamámosle, presenciales. Por ahí hay estudios donde en Guatemala se habla, y con razón, que nuestro cliente suele ser renuente a hacer transacciones en línea. Hay que investigar por qué sucede eso. Muchas veces las razones son falta de confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Ver de qué manera podemos establecer nuestra presencia digital de modo que transmitamos completa confianza a nuestro cliente. Lo segundo, como te digo, es una oportunidad para trabajar en nuestros productos digitales y que sean intuitivos, sencillos y que transmitan seguridad completa. Lo tercero, establecer una línea de servicio en chat, por ejemplo, o dependiendo del mecanismo al que podamos acceder, que sea casi de respuesta inmediata, que las personas hagan una pregunta y si tú puedes implementar eso en tu empresa, que haya alguien que constantemente les esté explicando el proceso. Por ejemplo, algo que ayuda mucho es consultas en chat donde la persona, inclusive a través de una llamada, te dice, bueno, haga clic en el botón rojo. Ok, ¿le abrió? Sí, va a haber algo parecido en su pantalla con estos y le puedes mostrar un dibujo, ¿verdad? Bueno, segundo, haga clic en el recuadro azul y así lo vas llevando hasta que termina de hacer el trabajo. Entonces creo que hay elementos en los cuales nos podemos ayudar para poder transicionar a nuestros clientes. La mayoría naturalmente va a buscar de qué forma puede simplificar los procesos, y si nosotros como empresa ya utilizamos este momento para prepararnos y poder tener nuestra presencia digital coherente, clara, concisa y que transmita confianza, nosotros podemos ayudar a nuestros clientes en esa resistencia. Luego, pasando al lado de los colaboradores, las resistencias que a veces nuestros clientes tienen, también las tienen los colaboradores. Como tú decías, es natural que ellos quieran resistirte al cambio, y en este caso, más allá de solo el trabajo remoto, hablemos de cuáles suelen ser las resistencias que naturalmente tienen las personas a los cambios. Uno puede ser la pérdida de trabajo. En el momento en el que estamos, sabemos que esta es una de las preocupaciones más altas. ¿Qué va a pasar? Me van a quitar mi trabajo, me van a mandar de vacaciones obligadas. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer mi trabajo remotamente porque yo lo hacía con papel y lápiz y no tengo el entrenamiento para poderlo hacer? ¿Significa eso que me van a dejar ir?
Lo segundo es, a veces la transición, aunque sea abrupta, la hacemos con muy mala comunicación y no nos solidarizamos, como decía Chepe, con nuestro equipo. Tal vez yo como líder estoy acostumbrada a utilizar todos los dispositivos digitales y todas las plataformas y simplemente le digo a mi equipo, bueno, ¿saben qué? El lunes vamos a usar Zoom o el lunes vamos a usar Google Meets, y tal vez mi colaborador jamás en la vida había escuchado esa herramienta. Lo otro es, si yo solo hago la transición, pero tampoco me doy a la tarea de abordar con ellos qué preocupaciones o qué ansiedades les provoca el trabajo remoto, yo no puedo estructurar un plan que vaya de acuerdo a estos temores. No estoy diciendo que no haya que hacer los cambios, y definitivamente hay que hacerlos, pero nosotros, si tenemos la oportunidad, podemos hacerlo por etapas. Obviamente ahorita a todos nos tomó por sorpresa y nos está tocando hacer transiciones abruptas, pero dentro de este cambio tan rápido también podemos idear de cómo hacerlo por procesos. Entonces, como te digo, lo primero es hablar con nuestros comunicadores. Si no tenemos todavía una plataforma que sea grupal, pues si tenemos ahorita el teléfono, podemos hablar con nuestros colaboradores clave y que son los más, digamos, los que presentan mayor resistencia al cambio. Entonces, cuando ya identificamos cuáles son las personas que más se oponen al cambio, hablar con ellos, ver cuáles son sus resistencias, si es algo razonable y lo podemos adecuar en nuestro proceso, pues lo hacemos. La otra situación es también la falta de confianza. No están acostumbrados a trabajar en ese sistema, no saben si va a funcionar. Entonces es importante que como líderes les transmitamos que, no sé cómo decirlo, probablemente no que todo va a estar bien, pero que vamos a hacer lo posible por mantener el equipo como está. El otro que tú decías es el cambio a lo desconocido, pero eso es algo que todos estamos enfrentando, y ahí es como te digo, ¿verdad? El hecho de estar constantemente chequeando, comunicando información pertinente, y si alguien está teniendo, suena como irrelevante o pareciera obvio, yo he estado trabajando en esta etapa con múltiples equipos que están haciendo la transición a las plataformas de trabajo remoto, y es una cantidad grande de personas que no están haciendo esta transición y ni siquiera hicieron una llamada para comunicarles al equipo la nueva situación. Entonces, esto es súper importante, no es trivial, es importante que tú establezcas comunicación directa con tu colaborador para poder recrear este sentimiento de pertenencia, porque hay otro problema con la parte de transicionar la cultura organizacional. Si tú no lo tratas de replicar mediante un equipo virtual, estos momentos de informalidad que se dan en la oficina, el riesgo que tú corres es que el colaborador se va a desconectar del trabajo, se desconecta de la organización, de la misión, y en lugar de ser un colaborador que genera, pues la productividad, además de otras razones, se viene al suelo. Entonces es importante que en esta carrera y en esta crisis que estamos, no pasar por alto este elemento de chequear con nuestro equipo y comunicarle cómo vamos a hacer las transiciones. A mí me gustaría decir un poquito lo siguiente. Estamos hablando evidentemente de un proceso de comunicación que ahora lo que está cambiando es el medio, para ponerlo en una forma muy simplista. Pero una de las principales situaciones que uno tiene que tomar en cuenta para un proceso de comunicación es conocer al receptor. Y creo que a eso es a lo que se estaba refiriendo Suzette hace un ratito con lo de tener empatía. Si nosotros no conocemos las características, voy a decir, del receptor o de los receptores, por un momento los colaboradores, por otro momento los clientes, es difícil poder hacer un cambio de paradigma. Implementar home office no implica únicamente el equipo a nivel de hardware o software que vamos a establecer, ni solo cómo vamos a establecer nuestro flujo de trabajo, las herramientas que vamos a tener, sino implica cómo está el bienestar emocional, mental y físico de nuestro colaborador trabajando desde home office. ¿Por qué este tema es importante? María Dolores, tú tendrás muchísimos contactos que lo que están haciendo todo el día es viendo cómo va el conteo de contagios del coronavirus, por ejemplo. Viendo constantemente cuál es el nuevo anuncio de prensa y cuál es la nueva restricción que se pone o se levanta en la rueda de prensa. ¿Cuántas horas al día crees que eso está representando en productividad del colaborador? Entonces, parte del plan que yo propongo y que promuevo es, nosotros como colaboradores también tenemos que readecuar nuestras rutinas de trabajo y ver de qué manera establecemos en el hogar rutinas y espacios que nos permitan poder operar a nuestra mayor contribución. Entonces, como te dije, primer punto, reconocemos que estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar,
Muchas de las organizaciones en las que estoy, por ejemplo, hay lugares que han parado su planificación de mediano y largo plazo porque hay incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a poder volver a operar de forma presencial, sabemos que el impacto económico es fuertísimo. Entonces, todo esto que está entrando en la cabeza de tu colaborador, cómo el colaborador puede establecer tips y rutinas que le den éxito en el home office. El punto número 1 es empezar a consumir con criterio el contenido que nos llega de cualquier plataforma. Entonces, lo primero que yo le pediría a las personas es hagan una evaluación de dónde se están alimentando a nivel de contenido. Hay sitios que tienen validez científica y nos pueden decir qué es lo que está pasando. Acerquémonos, hagamos una rutina de cada cuánto vamos a estar chequeando noticias. Por ejemplo, Libertópolis es un medio que tiene rigurosidad, trata de hacer una investigación fehaciente y la información que nos da es válida. Entonces, ¿qué pueden hacer los oyentes? Bueno, sé que voy a escuchar Libertópolis en tales y tales horas y ese va a ser mi momento de alimentarme de información. Lo segundo, cuando estamos en casa, es sumamente importante que en la medida de nuestras circunstancias podamos establecer una esquina donde esté nuestro escritorio. Yo sé que a veces tenemos limitaciones de espacio y nos toca compartir espacios comunes, pero aún dentro de esa situación tratemos de asignar un espacio donde nosotros sabemos que nos sentamos y vamos a establecer también protocolos de trabajo con nuestras familias. Entonces, si dependiendo de la etapa en la que están nuestras familias, si ya tenemos, por ejemplo, niños que ya no dependen de la mamá para satisfacer sus necesidades, les decimos, mira, de tal hora a tal hora yo estoy haciendo un trabajo, por favor, no me molestas a menos que sea, o no me interrumpas, a menos que sea una emergencia. Si yo tengo niños pequeños, por ejemplo, y yo sé que se levantan tal vez a las 7 o a las 6, pues probablemente a las 5 me puedo... Obviamente tenemos que hacer ajustes, ¿verdad? Pero trato de ver las horas en las que ellos están fuera de actividad y me concentro a trabajar en esas horas. Y ahí es donde te digo que entra también la organización que yo tengo con la empresa. La empresa no puede esperar que porque estoy ahora en mi casa se puede comunicar conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces el líder y el colaborador deben entender que las horas laborales se siguen respetando. Obviamente estamos en un momento de incertidumbre y hay momentos que surgen noticias que hay que darle seguimiento en horarios fuera de foco, pero deberíamos dentro de esa incertidumbre establecer rutinas. ¿Cuál es la función de las rutinas? Más allá de que la gente crea que es aburrido, es poder quitarnos carga mental de tener que estar pensando de qué vamos a hacer la siguiente hora. Entonces, como te digo, primero ahorita estamos consumiendo noticias como comida rápida. Cualquier papita frita que se nos atraviesa no la comemos, así lo estamos haciendo con las noticias. Entonces, empecemos a tener un juicio crítico de las noticias que escuchamos. Y así como ponemos horarios, por ejemplo, revisar Facebook, revisar Instagram, vamos a poner horarios para revisar estas noticias de actualidad. Lo segundo es hablar con nuestras familias y establecer protocolos de cómo vamos a escalonar los trabajos, cómo nos vamos a comunicar digamos, quienes son papás y tienen niños que ya no están yendo a la escuela. Ese es un trabajo doble que tienen que hacer. Entonces pueden buscar en internet, hay muchísimos recursos que ellos pueden acceder para saber cómo establecer el horario de sus hijos, cómo auxiliarles en las tareas. Entonces es importante que no solo ustedes, sino sus hijos, sus parejas, establezcan un protocolo de cómo van a trabajar y convivir en el espacio en el que todos estamos ahorita conviviendo de forma más limitada. La otra parte, que en estos momentos pareciera ser trivial, pero es muy importante, es encuentren maneras de mover el cuerpo físico. Por ejemplo, los que estamos acostumbrados a hacer trabajo remoto, podemos pasar horas de corrido sentados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En su espacio creado en su casa, ya sea en un cuarto aparte o dentro de un espacio común, tenga horarios de trabajo concentrado. La recomendación es que usted no pase más de 90 minutos sentado. 90 minutos se levanta y hace un descanso de 5 o 10 minutos y regresa a su actividad. Ahí es donde empieza también la comunicación y la coordinación que tenemos con nuestros equipos de trabajo en las oficinas que antes eran presenciales. Entonces, algo que como líderes podemos decirle a nuestros colaboradores es, por lo general ustedes me pueden ubicar en tales y tales horarios. Si es emergencia, por favor me mandan un mensaje. Entonces, ahí viene el tema de la jerarquía de las herramientas y cómo las vamos a utilizar. Si yo empiezo a explotar los chats de WhatsApp con mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, ¿qué creen que va a pasar con la paz mental de sus colaboradores y con la productividad? Se viene el suelo. ¿Por qué? Porque voy a tener que estar
revisando mensajes que no me corresponden, a veces si son chats de grupos, son mensajes que no me corresponde a mí solucionarlos y solo me están cargando mi bandeja de entrada con información que no me ayuda a hacer mi trabajo o que no es relevante para la toma de decisiones. Entonces, esos son parte de los elementos que tenemos que poner en sintonía para poder trabajar. Y la otra recomendación es tratar de no entrar en pánico. Yo sé que estamos en una situación, como te decía al inicio, bastante delicada. Sé que hay personas que tienen la capacidad de poder transicionar a un trabajo en casa remoto, sé que hay otras personas que no lo pueden hacer, pero dentro de esa situación hay muchas recomendaciones que nos lo daban anteriormente y que en este momento siguen siendo útiles y que no debemos olvidar que están ahí, dependiendo, digamos, cómo seamos cada quien y la creencia que cada quien tenga. Por ejemplo, la gente que hacía sus momentos de oración lo puede seguir haciendo, la gente que hacía sus momentos de meditación que lo siga haciendo, la gente que hacía algún tipo de ejercicio físico es importante que lo siga haciendo. Si alguien tiene gradas, subir y bajar las gradas 40 veces le va a ayudar a oxigenar el cerebro y poderle bajar el nivel de estrés. Si alguien utiliza alguna forma de meditación, está comprobado científicamente que el impacto que tiene sobre cómo nosotros recibimos la información, cómo la procesamos y cómo baja nuestros indicadores hormonales de estrés es impresionante. Entonces, no olvidemos estas herramientas que hemos tenido ahí toda la vida, que están disponibles en la casa y que nos van a ayudar estructuradas dentro de un horario diario a poder transicionar a un trabajo virtual efectivamente. Así es, y el tiempo se nos ha ido rapidísimo y aquí hay varias recomendaciones y una de ellas que me parece muy relevante y que se nos olvida obviamente es el moverse porque uno puede estar mucho tiempo sentado, otro es hidratarse porque a veces a uno se le olvida también hidratarse. Y ya estamos terminando. Chepe, ¿algo con lo que te gustaría concluir? Nada más insistir en que este es un cambio de paradigma que sí o sí tenemos que hacer, por lo menos dure la emergencia. Y para ello tenemos que forzarnos a cambiar el paradigma. Y ojalá empresas como la tuya, Suzette, pudiéramos hacer como un manual práctico rápido para que la gente conozca los sistemas virtuales que tú mencionaste al principio del programa, porque no todos conocemos las plataformas que existen y creo que eso sería de gran ayuda. Y Suzette, ¿con qué te gustaría concluir? Primero, agradecerte a ti y al equipo de Libertópolis la oportunidad que me dio de estar hoy aquí, porque yo sí quería tener el espacio de poder comunicar una luz dentro de este abismo de oscuridad que parece no terminar. Y sabemos el dicho, toda crisis es una oportunidad de crecimiento dependiendo cómo nosotros transicionamos nuestros pensamientos. Entonces, invito a tu audiencia a que se vaya con todo al cambio, que empiece a probar herramientas, que pidan ayuda cuando no sabe cómo hacerlo. Se vienen tiempos inciertos, pero en la medida que nosotros empecemos a proactivamente a probar nuevas herramientas, vamos a poder realmente transicionar de una forma más exitosa. Y de último mensaje, pues no está de más decirle a las personas que dentro de esta situación que tengamos, utilicen el momento que tenemos como una forma de acercarse hacia sus familias, sus amigos, principalmente hacia nosotros mismos. Aunque es una situación difícil, la vida nos está dando el regalo de poder permitirnos hacer un viaje hacia adentro, identificar quiénes somos como personas y hacia dónde nos queremos mover. Y les aseguro que si ustedes se animan a hacer ese viaje, es impresionante la cantidad de ideas que van a poder desarrollar para sus negocios. Pues muchísimas gracias a ambos por haberse conectado, por estar aceptando el reto de hacer estas transmisiones vía virtual, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, compartan esta transmisión, tagueen a aquellas personas que quieren que lo escuchen y que pues vayan venciendo este temor. Es normal sentir temor, pero lo importante es sobreponernos y seguir adelante. La vida es movimiento, así que muchísimas gracias a todos. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.